Y ya estamos aquí en su programa Directo al Punto, en el panel Sin Censura. Estamos ya, hay mucho tema, si ustedes saben, ayer hubo un debate, hay muchas cositas por ahí. Tenemos ya a Adolfo Kranz, bienvenido. Saludos a Daisa y a los amigos de Guapa Radio y la super cadena que cubre a toda la isla y islas limítrofes también. Y aquí le estamos enviando nuevamente la invitación a Luis Batista Sala, que ya mismito se conecta. Y esto se ha puesto bueno porque había mucho deseo de saber quiénes eran los que iban a nombrar en la Junta de Supervisión Fiscal de cara al próximo año. Hay unas elecciones y los ajustes de presupuesto que no llegan, etcétera. Y entonces, cuando hacen los nombramientos, le han caído chinches porque le han salido muchas cosas y esqueletos en el closet a uno de estos miembros que han designado. Así que vamos a ver qué opina por aquí Adolfo Kranz. Bueno, sí, el único hasta ahora designado por el presidente Trump, que de paso llama la atención lo rápido que surge ese nombramiento, contrario al proceso que originó la Junta, donde había conversaciones con la presidenta de la Cámara, la contraparte republicana versus la contraparte demócrata. Aquí Trump, como siempre, envió este nombramiento y ya es parte de la Junta de Control Fiscal. Lo que llama la atención es que el primer hallazgo o investigación era que este señor es un cabildero y entre las personas que él le dona es a nuestra comisionada residente, a Jennifer González. Obviamente Jennifer, cuando se encontró con eso, salió corriendo y le cayó encima, pero los donantes de este señor históricamente están ahí. ¿Y qué puede buscar un cabildero aportándole dinero a una comisionada residente de un territorio? O sea, ¿qué negocio estaba empujando este señor que localmente, no en el Congreso de los Estados Unidos, con las varas políticas y el amiguismo que caracteriza a los gobiernos de Puerto Rico, cuánta mantequilla recibió Jennifer para que el proyecto que fuera se aprobara? Lo menos que debe hacer Jennifer, aparte de caerle encima, que eso es una solución de Cataño, o sea, para quitarte la pécora, eso dile fue que no lo quiere. de campo, es lo que estás diciendo, si es de Cataño, sí. ¿Qué fue? Oye, pero no puede ser que le explique al país qué interés tenía en ella este señor, que le dona dinero. Si ella fuera congresista con poder en el Congreso, si fuera senadora, etcétera, pues podría entenderse, aunque yo personalmente repudio ese tipo de manejo. Pero no sé quién se va a encargar de ir detrás de Jennifer hasta que tenga que decir qué interés había de este señor en aportarle dinero a ella. Luis Batista Sala ya se integra al panel Sin Censura. Saludos. Saludos. Hola, saludos. Buenas noches. Saludos, Luis, Adolfo y a todos los radioyentes. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Bueno, empezamos live con ¿Qué es lo live? Justin Peterson, recién nombrado, y los esqueletos y las cosas que han ido saliendo. Y me gustaría una reacción de ambos. Vamos a ver qué nos dice. Peterson es la reacción de obviamente, de la administración de Trump a un proceso que ha habido en Puerto Rico, que la Junta no ha cumplido con los pormenores de los principios que ellos establecieron, que era que los puertorriqueños tuvieran que pagar, empezar a pagar, por lo menos comprometerse a pagar la deuda que tiene Puerto Rico. Eso no se ha hecho. No se ha establecido un programa para ello. Y la Junta realmente ayudó a Puerto Rico. Bregó con Puerto Rico a pesar de todas las críticas y pudo manejar la situación para que nosotros no sufriéramos más de lo que podíamos haber sufrido con este problema. Viene este señor que es un tipo duro, un tipo
que defiende unos intereses particulares privados, que viene simplemente con la intención de que Puerto Rico en algún momento empiece a pagar la deuda. Y eso es algo que todos los puertorriqueños tienen que entender, que todo el que debe tiene que pagar. Si usted le debe a un banco, tiene que pagar. Si usted debe el carro, lo tiene que pagar. Si no, se lo quitan. Y el problema de Puerto Rico es que nosotros nos hemos hecho de la vista larga, claro. Hemos sido ayudados por la naturaleza. Primero vino María, primero Irma, después María, después el terremoto, ahora el COVID-19. Y teniendo 3 puertorriqueños dentro de la Junta, ha habido una particularidad de entendimiento de la situación que hay en Puerto Rico. Pero la Junta de Control Fiscal es el gobierno de Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico se llama Yaresco, tiene un gran apellido, fuerte, grande. Esa es la verdadera gobernadora, esa es quien decide qué se va a aceptar, qué no se va a aceptar. Y el problema que tenemos es que nosotros los puertorriqueños, ni el gobierno de Puerto Rico, acepta la situación. Y nos vamos a enfrentar ahora, nos vamos a dar contra la pared. Cuando el señor Peterson llegue y empiece a pedir qué ha hecho la Junta, cómo ha cumplido la Junta con las prioridades que le ha impuesto el Congreso y cuáles son los programas para que Puerto Rico cumpla. Eso es una situación delicada, seria, problemática, que va a causar unos movimientos telúrgicos en el proceso económico puertorriqueño peor que los temblores de Ponce. Pero nosotros somos especiales. Mira, nos acostamos sin pensar en ello y creemos que no existe. Así que ya tú sabes. Y ese es el problema que tenemos. Esa Junta en algún momento va a empezar a pedir. En algún momento va a empezar a cortar. En algún momento va a empezar a decirle a la legislatura de Puerto Rico, esta ley no va. Punto. Ya lo ha hecho. Pero en una cantidad tranquila, no ha sido desmedida. Pero va a empezar. Va a empezar. Y más si gana Trump, que yo espero que no gane. Pero si gana Trump, oiga, esto se va a poner bien, bien, bien incómodo y bien difícil para Puerto Rico. Ese es el problema que tenemos con los nuevos nombramientos que vienen, porque por lo menos los puertorriqueños son puertorriqueños y entendían que había problemas y que ellos tenían que bregar con el gobierno de Puerto Rico. Los que vienen no tienen ninguna atadura, ninguna emoción, nada que les diga paren y denle la oportunidad a los puertorriqueños. Ese es el problema que tenemos y que vamos a tener en el futuro. ¿Algo más que quieras comentar, Adolfo, de ese tema antes de pasar a otro? Bueno, sí, hay que reafirmar que el hombre viene como un miembro más de la Junta. Ya la Junta nombró su presidente. O sea que los que se quedaron establecieron un bloque ahí, no solamente de continuidad, sino de conocimiento. Pero, como menciona Luis, el propósito de la Junta es proteger a los acreedores y no hay nada malo con eso. Y en ese proceso, gracias a Dios, la Junta logró inventarse una ley de quiebras boricua para nosotros y se ha protegido, no violando la responsabilidad, que concuerdo con Luis, sino el extremo de tener un acreedor que proceda a embargar, como los edificios, como el centro médico, como las carreteras que se respaldaban con bonos, préstamos, como acueductos, etcétera. Eso se paralizó. Y por más que quieran hacer los representantes de los acreedores, yo creo que ya los acreedores se dieron cuenta que aquí hay una señora ahí en el viejo San Juan, del nombre Swain, que es la que decide. Aquí no hay para nadie. Laura Taylor Swain, la jueza que está trabajando con la actora. Extraordinaria mujer que se ha tirado eso encima, pero
volvemos a la realidad. Nos quedan 27 o 28, el número que sea desagradable para el noviembre 3. El que se despierte con una bandera de la Junta de Control Fiscal en el pecho. No con la bandera de su partido, no con la bandera de Puerto Rico y o junto a la de Estados Unidos, con la del control fiscal, papá, porque eso no se va, eso se queda. Y podría pasar que ahora, como dice Luis, que en vez de estar diciéndole a la legislatura, no nos gusta esa legislación, convoquen sesiones para erradicar leyes. Punto. Se acabó. Mira, aquí nos dice Alex Ucino, dice, excelente por Trump, no más pillaje político demócrata en Puerto Rico, etcétera. Y les voy a decir, hay mucha gente que apoya a la Junta, no solamente porque frenó la situación de que nos embargaran todo de momento y, ¿verdad? Suavizó la cosa en un momento dado, sino porque es tanto lo que están robando y robando y robando que entonces la gente entiende que la Junta es la salvación para eso. Y por el otro lado, hasta ahora no se han definido ni siquiera los asuntos esenciales y de momento tú ves que el secretario de Corrección dice voy a cerrar esta cárcel porque no tengo dinero para administrar y el otro dice pues yo voy a cerrar esta oficina porque no tengo para correr tal cosa. Pero cuando le dieron el tiempo suficiente para evaluar cómo iban a trabajar y ajustarse los pantalones y los bolsillos, ¿verdad? De cómo ibas a correr con tu chavito, menos con más y demás, nadie quería No lo hacerlo. hicieron. Esperar. No y lo tú hicieron. sabes que lo está haciendo ellos. Eso es así, eso es así. Hemos perdido básicamente 4 años de acción positiva que debieron tomarse, por lo menos para planificar. No ha habido una planificación integral, no ha habido un pensamiento de pueblo que pueda demarcar un rumbo dentro de la precariedad que tenemos, porque si tú tienes una situación de precariedad de tal nivel, lo menos que tú puedes hacer es planificar, saber cuáles son los problemas que tienes de frente, saber cuáles son las responsabilidades que tú tienes y saber cuáles son las capacidades que tú tienes. Aquí no hay gobierno y no existe un estatus político. El estatus político es colonial. Somos la colonia y dependemos de. Y ese dueño de la colonia estableció cuál es el procedimiento que debe seguirse. Promesa. Después de promesa, establecieron el título 3 de la ley promesa, que es donde tenemos una quiebra criolla. Eso es todo lo que tenemos. No tenemos nada más. Derecho al pataleo. Y entonces hemos seguido como los vaqueros del oeste, tirando tiros y siendo los 7 machos. Y no somos los 7 machos. Porque, oiga, esto está sencillo. Esto es un problema de ley y orden. No es un problema político. No es un problema filosófico. No es un problema sociológico. No es un problema espiritual. Es un problema de ley y orden. La ley reside en el Congreso de los Estados Unidos. Porque somos una colonia. Perfumada o no perfumada, somos una colonia. Y por lo tanto, el Congreso estableció cuáles son los parámetros de acción con respecto a Puerto Rico. Y los parámetros de acción, por eso aprobó promesa y enmendó la Ley de Relaciones Federales, que era la Ley 600 que imperaba en Puerto Rico. Y cogió lo único que le quedaba a Puerto Rico como concesión generosa del Congreso de los Estados Unidos, según ellos, era administrar sus finanzas. Se las quitaron. Porque el que administra la finanza de Puerto Rico, quien hace el presupuesto, quien maneja el presupuesto, quien dirige el presupuesto, quien puede quitar y poner dinero en una partida u otra, es la Junta. Es la Junta de Control Fiscal, es la Junta de Control Fiscal. Y Puerto Rico y los líderes puertorriqueños no quieren entenderlo. Puede cancelar puestos. Pues pueden hacer todo, pueden hacerle todo porque es el gobierno instituido.
Es el gobierno instituido y nosotros seguimos jugando al mariposeo este de que tenemos ¿qué constitución? ¿Qué constitución y constitución? ¿Qué constitución? La constitución es una ley que aprobamos en Puerto Rico y la revisó el Congreso y la enmendó el Congreso y vino a Puerto Rico y ni siquiera fue sometida al pueblo de Puerto Rico para una ratificación, simplemente fue aprobada. Una Vamos a cosa ver loca. qué nos Así que dice eso no Adolfo. existe. No existe. Olvídate. Adolfo, tira para adelante. El tema Se te está yendo la señal. Vamos a ver si es donde estás ubicado. pero hay unos issues de naturaleza constitucional. Yo he escuchado por ahí abogados decir que la ventaja que tiene, la única ventaja que tiene el Estado Libre Asociado, si decidiera el país convertirse en Estado, es que ya la constitución de este territorio fue avalada por el Congreso de los Estados Unidos. O sea que se economizaría en un paso. Así que no le tires tanto, Luis. La constitución No. Oye, pero eso es bueno. Tiene sus bases. Si eso es bueno, pues perfecto. Vamos para la estadidad y adoptamos la constitución. No es mala la constitución. La constitución de Puerto Rico es tan buena que mejora la constitución americana. Yo no estoy hablando de si es buena o mala. Yo creo que es una gran constitución, pero que no tiene fuerza de ley, punto. ¿Qué tú dices? Que la Junta le está pasando el rolo hace rato. Sin no, hombre, no, la Junta no, el Congreso le pasó el rolo con la aprobación de promesa. Claro. La aprobó el soberano. El Congreso y la Judicatura Federal, el Tribunal Supremo, claro. Al establecer claramente esa teoría de los famosos casos insulares, ¿verdad? Claro. Que aquellos estadistas reventados, que obviamente no cogieron clases de historia, se debían leer los casos insulares, se los debían leer. Adolfo, perdóname, es que donde estás, de momento se va la señal. A ver, Puerto Rico. Te ubicas. Y antes de que argumenten, eso fue hace 100 años. Pero Adolfo, mira, Adolfo, los casos insulares. Te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Te estás oyendo entrecortado, a ver si te mueves un poquito a la izquierda o a la derecha, sí, para que. Es difícil moverse porque ese hombre tiene su setting establecido perfectamente con sus cuadros y todo. Si se mueve de ahí, se sale. Olvídate. Pero mira, Adolfo, volviendo a la conversación. Volviendo a la conversación. Los casos insulares no cambian mucho de lo que fue el Tratado de París. El Tratado de París de principio estableció que nosotros somos de los Estados Unidos, pero no somos parte de los Estados Unidos. Eso está desde el principio. Oye, y cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, independentistas increíbles, le pidieron la bienvenida porque estaban saliendo de la opresión del gobierno español. ¿Y qué pasó? Pues nada, que no ha sucedido nada. Y entonces tú me dices que los PNP tienen que leer ¿qué? Si aquí no hay que leer nada, aquí no hay que ver nada, aquí todo lo que está establecido es que nosotros nos permitieron hacer una constitución, pero la constitución era una ley del Congreso. Nos permitieron tener un gobierno propio que nosotros eligiéramos y lo corrompimos. No con el PNP, lo corrompimos desde antes, viene corrompido desde antes. Y si tú me vas a decir con el PNP, pues yo te digo instancia en que había antes. Oye, no, eso no es problema. Definitivamente. Pero este pueblo viene corrompido desde antes. Y entonces, ¿qué pasa? Le quitaron lo único que le dieron a Puerto Rico, que era administrar su finanza. Ahora la administran la finanza ellos. Y para terminar, nombraron 3 puertorriqueños para que dijeran, no, nosotros, imagínate, nos preocupamos puertorriqueños. Hay 3 puertorriqueños ahí. Pues los 3 puertorriqueños los están sustituyendo por americanos de mano dura que vienen a cobrar.
que vienen a establecer. Eso no quiere decir que lo van a lograr. Porque, oye, si algo tiene el puertorriqueño es que lucha. No importa en el partido que esté. No importa quién sea. Nosotros luchamos por nosotros, los puertorriqueños. Y vamos a luchar. Y vamos a luchar contra la Junta si hay que luchar. Y vamos a luchar contra el Congreso si hay que luchar. Eso no es problema. Eso no es problema. Y están los tribunales para ejercer su análisis. Porque nosotros tenemos una cosa que no tienen ningún otro ciudadano fuera de Puerto Rico, que somos ciudadanos americanos. Y como ciudadanos americanos tenemos unos derechos por nacimiento que nos protegen y que no nos pueden negar. Y el puertorriqueño es el único que ha escogido no pedirlos, no defenderlos, no decir nada ante el pisoteo de esos derechos. ¿Por qué? Porque la dádiva era buena. Por eso es que la dádiva era buena, nos daba mucho dinero, y por eso es que Puerto Rico es una colonia perfumada. Es una colonia con un poquito de perfume, pero no deja de ser una colonia. Y ahora empezamos a sentirlo y vamos a verlo. Aunque déjame decirte, la cantidad de dinero que va a llegar a Puerto Rico en los próximos 4 años es increíble. La cantidad de dinero asignada a Puerto Rico que tiene que llegar, independientemente que el presidente quiere que llegue o no llegue, al fin y al cabo va a llegar, porque está aprobada por el Congreso. Es mayor que la de muchos presupuestos de países latinoamericanos. Y Puerto Rico va a estar bien. Y nosotros vamos a luchar. Y a pesar de que tenemos la pelea pequeña de populares con estadistas, oye, finalmente somos puertorriqueños. Y tenemos que unirnos en una concientización social de que nosotros tenemos que defender a Puerto Rico. Por eso es que me molesta, me duele, me lastima y rechazo que el Partido Popular en este momento esté promoviendo izquierdistas para que manejen la cosa política en Puerto Rico, porque nos va a ir peor. Y eso es lo que están haciendo después que proclamaron un comité para atacar la estadidad de Puerto Rico, que es lo que los puertorriqueños deben votar, es lo que los populares que defienden su razón de ser como ciudadanos americanos deben estar en este momento votando que sí. Oye, interesante. Hay muchos que creen que no, pero esa posición de que hay un partido que organiza un grupo para que rechace la consulta de estadidad votando no. Yo he estado al tanto, pero puede ser que se me pasó por debajo de la mesa. Pero no he visto ningún grupo del PNP oficializando un respaldo y campaña a favor del sí. ¿O es que me quedé dormido en la paja y no me di cuenta? Te pregunto. Bueno, es que simplemente el PNP apoyó la ley, aprobó la ley, defendió la ley. ¿Qué grupo tienen que formar? Si es parte de la ideología del partido, de la idiosincrasia del partido, ahí está. No tenemos que aprobar el grupo. El que aprobó el grupo fue el Partido Popular para atacar la ciudadanía americana de los puertorriqueños, porque eso es lo que está en juego aquí. Eso es lo que está en juego, y eso es lo que se puede echar a perder con la izquierda popular encabezada por su candidato a gobernador, con el bacalao a cuestas, que es su candidato a comisionado residente. Oye, ¿a ti te ha dado con ese anuncio de los años 50? ¿Qué pasó? Mira, yo me voy a ir a una pausa y cuando regrese, hay algo a mí que sí me confunde, y es que los grupos que están respaldando el no, entiéndase Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño, Partido Popular Democrático, en todo hablan de dirigir la colonia de la manera que sea, pero con fondos federales. Y entonces quieren derrotar el sí, que es el que está apoyando, que no se pierdan esas cosas. Y a mí me gustaría que ustedes me hablaran de eso también. Siempre dicen que los PNP son unos arrodillados, que son unos arrastrados, que lo único que hacen es pedirle a los Estados Unidos, pero es que los demás partidos todos están montando sus plataformas, y lo que ofrecen y lo que hablan, cuando uno lo lee,
todos están hablando de fondos federales. Yo no entiendo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es directo al punto. Y regresamos al panel sin censura con el licenciado Luis Batista Salas y Adolfo Kranz, aquí en su programa Directo al Punto por Cadena Guapa Radio. Bueno, estamos hablando y filosofando aquí de lo que pasa con la Junta de Control Fiscal, de varias cosas, ¿verdad? Y yo decía que aquí hay muchos que hablan y hablan y hablan, pero realmente yo no veo que todo el mundo tome acción y diga esto es lo que hay que hacer. Entonces muchos se sientan a esperar que le caiga el maná del cielo, y yo de verdad que hay más o menos 3 o 4 de los partidos que no son el Partido No Progresista, que su plataforma, cuando usted la lee, toda tiene que ver con fondos federales, pero quieren votar en contra del sí, en contra de lo que sería la estadidad o en contra de lo que representa el sí en este momento, en ese plebiscito. Así que vamos, Adolfo Kranz o Luis Batista Salas, ¿quién empieza? Vale, Adolfo. Bueno, voy adelante. Aquí lo hemos discutido ya. La estrategia de presentar una papeleta adicional al ya un complejo sistema electoral que tenemos es una estrategia que yo respeto, que se le ocurrió a Jennifer González para motivar a los PNP abatidos, avergonzados, víctimas de lo que pasó en el verano del 2019, que no se sintieran fuera del proceso y que algo los estimulara, o sea, una paletita para que fueran a votar. Y eso es una gran estrategia. Yo la felicito a Jennifer y a los que lo respaldaron. Ahora bien, en eso es que se tiene que quedar para el votante inteligente que somos todos los puertorriqueños. Que lo que está en juego en estas elecciones no es si vamos a ser Estado o no. Lo que está en juego en estas elecciones es escoger el grupo que pretende dirigir los destinos de este país. Y es bien sencillo. Cojan 100 chavitos y repártanlos sobre la mesa y empiecen a sacar el chavito que simboliza el PIB. Y busquen todos los chavitos que ustedes entienden que simboliza el PIB. Y vayan y busquen los chavitos que ustedes entienden que simboliza el partido del doctor, Partido Dignidad. Y sigan buscando los chavitos que se parecen a ese partido. Y verán que se van quedando menos chavitos en la mesa. Entonces vayan y busquen lo que se identifican con Lúgaro y su nuevo montaje ahora llamado Victoria Ciudadana, que no es otra cosa, ella con un empaque de partido, pero sigue siendo Lúgaro. Y saquen los chavitos y se encontrarán en la mesa que quedan más chavitos de los que sacaron para los otros partidos, incluyendo el PIB. Ese grupo de chavitos electores son los que tienen que decidir cómo van a partir lo que queda ahí para que tenga un número suficiente para que uno de los dos candidatos o del Partido Popular o del PNP sea el próximo gobernador de Puerto Rico. ¿Y saben qué? Que probablemente cualquiera de esos dos, porque me atrevo a apostar ahora, como decían en Cataño, peso a morisqueta, que ninguno de los otros 4, ninguno, va a sacar el % mínimo necesario para poder decir que ganó la elección. Va a ser o Pierluisi o Charlie Delgado. Y cualquiera de los dos, la vergüenza histórica política que va a tener el país es que va a pasar a la gobernación
con la mayoría de los electores en contra de él. O sea, el gobernador entre Pierluisi y Delgado podrá decir, soy gobernador con un 30 y tanto %, pero el resto de los electores no votaron por mí. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta eso la solidez del mandato? Puerto Rico se tiene que ir acercando después de estas elecciones a un análisis responsable y serio de volverle a dar al país un gobernador que saque más del 50% de los votos. No podemos seguir con este Mickey Mouse. Miren lo que le pasó a Ricardo Rosselló. Verano del 19. Para muestra con un botón basta. Bueno. Yo te traje el tema y vamos a Luis ahora. Es que lo que vemos en las campañas de ni rojos ni azules, cualquiera puede gobernar a Puerto Rico, pues entonces uno busca, obviamente porque cualquiera tiene que decir, pues vamos a leer qué es lo que es diferente. Y tú echas los 5 partidos un osterizer y no sale nada diferente. O sea, tú lees todas las plataformas y es un cambio de palabra aquí y de allá, pero es más o menos lo mismo. Pero entonces quieren decir que ellos sí pueden gobernar mejor que el otro. Y es como usted dice, pues será buscar el mejor administrador. Pero otra cosa, yo todavía no he visto propuestas innovadoras que yo diga, wow, esto es lo máximo plus ultra. Luis Batista Sala. Bueno, el problema que tenemos es que todo el mundo quiere gobernar a Puerto Rico, por lo menos los 3 partidos que están compitiendo con el PNP, quieren gobernar a Puerto Rico con la capacidad que le da el gobierno americano para obtener fondos para poderle mantener el pueblo de Puerto Rico a flote. Entonces, si tú quieres la independencia de los Estados Unidos, si hay partidos de esos que adoran el socialismo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que son hasta asesores de dictadores latinoamericanos, ¿cómo es posible que digan vamos a gobernar con el dinero americano? Eso es una hipocresía brutal. No tiene sentido. Es una cosa que abochorna. Oiga, si usted quiere gobernar a Puerto Rico como un país independiente, diga de dónde usted va a sacar los fondos para pagar la deuda, de dónde usted va a sacar los fondos para reconstruir el país, de dónde usted está a sacar los fondos para crear empleo en Puerto Rico, cómo va a traer industrias a Puerto Rico, cómo va a crear nuevos caminos de negocios en Puerto Rico. Nada, nada. Todo está predicado en que el gobierno americano va a seguir invirtiendo dinero durante un tiempo y nosotros bregaremos. No, eso no es así. Eso es un engaño, eso es una hipocresía. Eso es una falta de respeto. Una falta de respeto al pueblo puertorriqueño. ¿Creen que el pueblo puertorriqueño es torpe? Pues yo no lo sé si lo es o no lo es. Ha actuado a veces con torpeza. Pero yo creo que es un pueblo muy inteligente. Ahora, basta ya. Hemos aprendido de los cantantes. El PNP es el único partido que le dice nosotros vamos a garantizar el futuro de Puerto Rico porque vamos a mantenernos unidos a la nación americana como un estado más. Y los estados que antes eran colonias, como Alaska, Hawái, se han beneficiado extraordinariamente después que han venido a ser estado. Después que han conseguido todo lo que han conseguido como estado, han mejorado muchísimo y eso no se puede ocultar porque esos son los datos, eso está ahí. Oiga, y entonces, si usted quiere mejorar a la gente y si usted tiene vergüenza en la cara de decirlo, yo quiero mejorar a la gente, dígale cómo lo va a hacer. Dígale cómo lo va a hacer. Usted tiene un candidato a comisionado residente que quiere ir a Washington, al Congreso de los Estados Unidos, después de estar en el cónclave del Internacional Socialista, después que allí se acusó al gobierno de los Estados Unidos de todo lo que se puede acusar. Él estuvo allí
Aníbal Acevedo Vilá estuvo allí, lo anunciaron como el representante de la Internacional Socialista de Puerto Rico, ex gobernador de Puerto Rico. Entonces Aníbal Acevedo Vilá ahora se atreve a decir, yo voy a ser el representante de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que ese hombre va a ser bien recibido allí? ¿Ustedes creen que ellos no conocen todo ese proceso? Oiga, por favor. Charlie Delgado, que ahora no sabe si es independentista, si es colonialista, si quiere el Estado Libre Asociado culminado. Ese no sabe lo que quiere. Tiene lo que tiene es un signo de interrogación en la frente, porque no sabe, no se decide, no puede decidirse porque sabe que el pueblo de Puerto Rico no está con él. Sabe que el pueblo de Puerto Rico no quiere separarse de los Estados Unidos. Sabe que el pueblo de Puerto Rico atesora la ciudadanía americana. Y sabe que lo que él está defendiendo representa terminar con la ciudadanía americana. Eso de dos ciudadanías es bullshit. Eso no existe. Eso no existe. Y ya le ha pasado a colonias de los Estados Unidos que primero se separaron, después trataron de negociar y después dijeron y fueron hasta la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo, mire, nosotros, mire, no. Se me le fue la señal allá a Luis. Sí. Hola. Aquí estoy. Por Sí. usted Luis, ahora fue a ti que se te fue la señal. No escuché eso último que dijiste, así que ahora dale rewind. Que todos esos sujetos que en este momento dicen que quieren representar a Puerto Rico, que quieren administrar a Puerto Rico, ¿administrar qué demonios? Si la administración de Puerto Rico la están administrando la Junta de Control Fiscal, La ley promete. al lado de los Estados Unidos estás listo, estás liquidado. Mira, yo tengo por aquí también que es un tema que estuvimos hablando con Adolfo Kranz, y es que hay un equipo de agentes de la milicia que está acusado de conspirar para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen, en un complot en el que consideraron asaltar el Capitolio Estatal en una redada de comando, iban a usar cócteles Molotov, etcétera, etcétera, y coches de la policía, y todo estaba premeditado. Así que me gustaría una reacción de ustedes, porque esto como que a esos niveles yo no había escuchado que ocurrieran cosas así en los estados de la nación. Bueno, yo sugerí que nos percatáramos de esa noticia, porque esa noticia debe hacer detenerse el proceso decisional de Puerto Rico en todos los aspectos. En la relación y no sea la independencia. Adolfo, eso último no te escuché porque en la relación viendo el Estado. No te escuché eso último, así que volvemos. Algo pasa con el sistema. Está yendo el internet. Me estabas diciendo que había dos aspectos y ahí se fue. Adelante. La relación de esta isla con el imperio más importante del mundo amerita que fuera de nuestras preferencias individuales y colectivas, estadidad en un extremo, independencia en el otro y modalidades de lo que tenemos, colonia llámale, para estar todo el mundo tranquilo, tiene que ver con qué tipo de país es Estados Unidos. Esta es una expresión que magnifica el movimiento de años, de décadas, de la supremacía blanca. Supremacía blanca. Supremacía blanca.
importante que veamos que en un país de control y de ley y de orden se llega al extremo de que hay milicias organizadas para pretender hasta secuestrar al gobernante de un estado. Señores, hay tiempo para echar a un lado el pataleteo político tribalista y pensar bien. Si esa es la nación que mantiene la antorcha de la democracia, si esa es la nación que todos de una forma u otra admiramos por nuestras experiencias personales, culturales, académicas, lo que sea, está bueno ya de estar engrandeciendo de la boca para afuera, con los ojos cerrados y con el cerebro tapado. Señores, Estados Unidos tiene un problema serio, y lo estamos viendo en esta noticia de hoy. Bueno, yo creo que ese problema lo tiene Estados Unidos desde su incepción, desde que se creó como nación. Claro. Ese problema es desde el principio, cuando sabemos que los Jefferson, los Franklin y los grandes patriotas de esa época tenían esclavos, porque era el proceso que conocía en ese tiempo. Eso ha cambiado. Y el problema que hay al presente es que se ha exacerbado los apetitos de esa minoría blanca debido a que ha habido un gobernante que lo ha promovido. El presidente Trump ha habido un gobernante que en su locura febril ha logrado canalizar los anhelos que siempre ha habido en ese grupo de gente. Y entonces Estados Unidos, que tiene una adoración por las armas terrible, pues lo ha hecho. Pero en Estados Unidos se ha perseguido a esas milicias de derecha por muchos años. Ha habido arrestos por ellas. Ha habido incursiones por ellas. Pero en todos los países, en todas las sociedades, este es el germen del discrimen. Este es el germen de el que se cree mejor que otro. Y este es el germen de la violencia. Eso viene con el paquete, con el ser humano. Aquí sucedió en el 50 con los nacionalistas, que entendieron que la forma de lograr la independencia de Puerto Rico era la violencia a tiro limpio. Y no olvidemos que ahora mismo hay allá unos grupos de milicias negras, que entonces también marcharon por las calles en los pasados meses y los vimos haciendo otras cosas. O sea que aquí hay muchas cosas extrañas pasan estos días. También, o sea que el problema está ahí. El problema es que tiene que venir al gobierno personas que entiendan que las diferencias existen y van a existir como existe en el ser humano, porque eso, como te dije, viene en el paquete. Cómo se canalice es de acuerdo a cómo el liderato reacciona. Tenemos un liderato que está echándole maíz a esa gallina, que quiere pelear, que quiere acabar con las minorías. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque Estados Unidos siempre se ha crecido ante ese problema. Cuando la época de Lincoln, y Lincoln quiso liberar a los esclavos, el Congreso se opuso y hubo 1000 manifestaciones y 1000 amenazas y todas las cosas. Y Lincoln tuvo que empezar con una posición de gabinete en su gobierno. Si no, no se hubiera logrado nada, firme y final. ¿Y qué pasó finalmente? Lincoln pagó con su vida. Lo mataron por culpa de esa decisión que él tomó, pero logró la liberación de los esclavos. Claro. Y oiga, el ser humano tiene derecho a la libertad y eso, al fin y al cabo, se logra por la libertad en igualdad, en equidad,
en justicia y en trato igual, o la libertad con separación y vivir separado. Esas son las dos opciones, no hay otra. La mala es la del medio, que es la de estar en el éter infinito, flotando en el aire como una colonia que no tiene para dónde coger. En los Estados Unidos vamos a encontrar de todo, todo el tiempo, como encuentras en todos los lugares del mundo, todo el tiempo, como sucedió en Alemania y está sucediendo ahora otra vez, como sucede en Francia, como sucede en España. Ahora está sucediendo en Estados Unidos. Le toca al votante de Estados Unidos como al votante de Puerto Rico decidir hacia dónde va. Y eso se decide dentro de un mes, tanto allá como acá. Yo creo que el votante puertorriqueño está bastante educado en todo lo que ha pasado, en todos los eventos naturales que le han tocado, para saber que su destino está en la unión, en la igualdad, en la equidad, en la justicia, en el trato igual con los Estados Unidos. Y por eso va a votar que sí a la estadidad. Y va a ganar las elecciones el Partido Nuevo Progresista. ¿Qué nos dice Adolfo Crán? Ya lo que nos quedan son, ¿qué? 3 o 4 minutitos. Bueno, vamos a certificar eso que acaba de decir Luis. Entonces, cancelar las elecciones. Eso es posible, que gane el Partido Nuevo. Y es posible que gane el Partido Popular. La diferencia es entre el juego de palabras de posible y probable. Como decía mi gran profesor universitario, que posible es que llueva de abajo para arriba, probable no. Uno de esos dos partidos va a prevalecer. Con el muñeco de estabilidad, sí o no. Muñeco que se va a utilizar en contra del PNP. El voto de castigo más fácil para uno que esté molesto con la administración actual es meterle un no a la estabilidad. Y si la estabilidad no prevaleciera, contrario a los números que vemos por ahí, si la estabilidad no sacara el 50%, el Partido Nuevo tiene que enrollar las alfombras e irse para su casa. Y va a surgir un nuevo movimiento estadista. Interesante posibilidad, igual que no llueve de abajo para arriba. Pero la magnitud del impacto del voto sí o no por la estadidad puede enviar varios mensajes. Y el más grande de ellos es que se acabó ya con el cuco. Se acabó el cuco. Los puertorriqueños no responden al cuco. Tráemelo socialista, demócrata, cristiano, si es un buen administrador. Ok, todos esos temas van a surgir. Estamos en una evolución. Y yo hoy soy de los que he creído, equivocadamente, que la juventud hace ruido y no participa. Señores, el porciento de electores inscritos de menos de 39 años le para los pelos de punta a cualquier candidato. Tengan cuidado. Vamos a ver en los 2 minutos que nos quedan, Luis Batista Sala. Bueno, yo entiendo que Puerto Rico tiene que expresarse y que la juventud tiene que participar, sea cual sea. Y la decisión que toma el pueblo de Puerto Rico es una buena decisión. Porque es su decisión. Y la gente tiene que vivir con esa decisión posteriormente. El problema es que tú no puedes elegir a cualquiera porque tenemos que elegir a alguien que gobierne. No, tenemos que elegir a alguien que tenga una finalidad, un derrotero, un destino. ¿Cuál es el destino de la izquierda en Puerto Rico? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia lo cubano? ¿Hacia lo venezolano? ¿Hacia lo nicaragüense? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el destino del Partido Popular? ¿Hacia dónde va? Que no existe el Estado Libre Asociado, que fue un globo que le lo pullaron y se
se desinfló, que es un espejismo en el desierto que ya no existe. No va para ningún lado. ¿Cuál es el mejor administrador? ¿Cuál es? El que tiene la visión, el que tiene el precepto claro de a dónde quiere llegar y a dónde quiere llevar a su pueblo. Oiga, tan sencillo como eso. El pueblo de Puerto Rico decidirá. Yo espero que decida bien y yo espero que decida por la estadidad. Y eso de que la estadidad necesita más del 50%, Miami. Si Hawái, cuando más votos llevó el 45%. Ninguna que yo conozco ha llevado más del 50% en su primera votación. Eso no es cierto, eso simplemente, eso es otro cuco, porque él habla del cuco que nosotros le metemos con el gobierno americano, pero el cuco que ellos meten con que necesitamos una mayoría, Ahora, con que si no hay mayoría, no, hombre, no, olvídate de eso. ¿Qué es esta musiquita que me dice que me tengo que ir? El cuco. Muy bien. Bueno, gracias, licenciado Luis Batista Sala, gracias, Adolfo Grant. Nos vemos el lunes. Vale. En el panel. Vale, cuídate. Gracias, oye, y vivan los cucos. Sí, hombre, vivan. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos. Esto es Directo al Punto.